Hermanos, si me acompañan con sus Biblias, así en esa misma posición, estando de pie, yo los quiero invitar que leamos el libro de Job en el capítulo 2, de 6 al 10, por favor. Me dicen cuando estén listos, ¿va? Amén, allá afuera. Job capítulo 2, versículo 6 al 10. Amén. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar una mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres faustas: ¿has hablado qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, yo vengo a compartirles la palabra acerca de la vida de Job, especialmente del primer capítulo. El libro de Job es uno de los libros de sabiduría que está en nuestras Biblias. Dicen que este libro no se sabe con certeza quién fue su autor. No hay una claridad de quién, si lo escribió directamente Job, o algunos de los amigos que se encontraban ahí con Job, o algunos también suelen decir que fue escrito en el tiempo de Salomón. No se sabe con certeza, pero lo importante aquí es que este libro ha sido inspirado por obra del Espíritu Santo. Tal vez el nombre, a Dios no le ha placido revelarnos con certeza quién fue ese autor, pero lo que no podemos ocultar es que este libro es un libro inspirado y en el cual podemos encontrar muchas grandezas de nuestro Dios. Y este libro de Job nos habla acerca del sufrimiento, de un sufrimiento que a veces no lo vemos venir, que llega en el momento cuando menos lo esperamos y ataca hasta lo más profundo de nuestras vidas. Pero antes de entrar directo al libro de Job, yo quiero también tocar el tema acerca de un atributo de nuestro Dios, que es la soberanía. ¿Han escuchado acerca de ese atributo de Dios, la soberanía? ¿Sí? Acá ahorita hemos escuchado de la soberanía de Dios. Y dice la palabra de Dios que el significado de soberanía significa el poder supremo o el poder sobre algo para que se cumpla lo que está escrito o lo que por ejemplo, en mi caso, si yo fuera un rey y ejerzo soberanía sobre un pueblo, si yo escribo una ley, todos los días lunes el desayuno será ensalada de zanahorias, no sé, es un decreto, ¿no? Pero como yo soy el rey y soy soberano, todo el pueblo tiene que acatar esa ley y la tiene que hacer cumplir. Entonces, el atributo de Dios, cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios tiene el control perfecto y sobre todo lo que Él ha creado y sobre todo lo que nosotros vemos y aún lo que no vemos. Dice que Dios es soberano y lo que Él dice se cumple. Y constantemente nosotros, como seres humanos, a veces hacemos muchos planes, a veces decidimos que vamos a hacer algo, a emprender algo, o hacemos un plan para un fin de semana. Tenemos en nuestra mente tantas ideas que queremos hacer, pero por alguna razón esos planes que ya tenemos en nuestra mente pues no se cumplen, y esto nos demuestra que nosotros no somos soberanos, que aún siendo la mejor voluntad que tenemos nosotros para cumplir eso, a veces las cosas no suceden, y es porque nosotros no tenemos el control de todas las cosas, ¿no? Nuestro poder para controlar las circunstancias a nuestro alrededor pues están limitadas. La diferencia a nuestro Dios, que cuando Dios dice que Dios es un Dios soberano, para Él no se le escapa nada de la mano.
para Él lo que dice se hace y no hay ningún designio que no se cumpla. Y pues esto queda más que claro. En nuestras vidas hemos hecho muchos planes, hemos hecho el simple hecho de decir, pues hoy voy a llegar al trabajo temprano, ¿no? Un ejemplo. Y pasa una cosa o pasa otra cosa y por alguna razón ya no llegamos temprano. Y es tan sencillo como a veces cosas tan complicadas que decimos, vamos a ahorrar para comprarnos, no sé, una computadora, comprarnos algo que necesitamos en la casa, pero surgen los gastos, surge algo que no teníamos contemplado y entonces ahí nos damos cuenta que pues en realidad nuestra soberanía pues no va más allá pues no podemos controlar nada, hermanos. Un ejemplo muy sencillo, yo un día estaba con mi esposa en la casa y dijimos, ahorita terminando de hacer unas cosas, nos apuramos rápido y vemos una película, ¿no? Ese era nuestro plan. Pues resulta que cuando estábamos haciendo ahí el quehacer, en la parte de atrás donde tenemos una lavadora, hay una llavecita de plástico para que salga el agua. No recuerdo si fue Becky o fui yo que le pegamos, pero como es de plástico, pues se rompió. Entonces todo el agua se empezó a tirar y nos tardamos como una hora o más de una hora arreglando algo que ni siquiera teníamos contemplado que iba a suceder. Y pues nos damos cuenta que nuestros planes en cualquier momento pues se pueden echar para atrás y se pueden cancelar el plan que ya teníamos. Y dice que Dios es soberano y Él no se limita en el momento en el que toma el control de una situación. La situación, cuando Dios la tiene en sus manos, jamás va a haber un poder humano, un poder de la naturaleza que pueda oponerse a ese gran poder que ya tiene nuestro Dios. Porque dice en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 11, Dios decide qué quiere hacer y lo hace para que su voluntad sea cumplida. Gloria a Dios, hermanos. Entonces aquí nos encontramos con una gran verdad. Lo que Dios decide hacer, se hace, hermanos. No hay poder humano, no hay poder de nada que pueda ir en contra de la voluntad de Dios. Y dice también que el poder de Dios no solo se limita en lo que nosotros vemos, también dice en Salmos capítulo 135, versículo 6, dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Escuchen bien, hermanos, ¿dónde se hace? En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. El poder de Dios no tiene límites, hermanos. No solamente se limita a tu vida, a mi vida, a la naturaleza en la que hoy nosotros percibimos. Dice que el poder de Dios también está en los cielos. Él controla lo que sucede en los cielos, en los mismos abismos. El poder de Dios y la soberanía de Dios está hasta los lugares más profundos. En todo lugar la soberanía de Dios ahí está. Y entonces decimos, Dios es soberano en la naturaleza que nos rodea. Tan grande es su poder que anteriormente, cuando la ciencia aún pues no avanzaba tanto, todo lo que veían los ojos de nuestros antepasados se lo atribuían a Dios, cosa que hasta el día de hoy sigue siéndole atribuido a Dios, pero ahora la ciencia quiere confundirnos y quiere darle explicaciones. Por ejemplo, algunos fenómenos físicos de la naturaleza, cuando sabemos que todo proviene de Dios, que ha sido hecho por Dios y para Él han sido hechas todas las cosas. Ahora, por ejemplo, hay cosas tan sencillas que al día a día vemos, por ejemplo, las flores. La soberanía de Dios decide en qué momento esa flor pues se va a vestir de esos colores tan hermosos. Por ejemplo, los árboles con sus almendras, las nueces. Dios decide el momento exacto en cual los árboles darán su fruto. Y aún con los animales, las ardillas, decide en qué momento las ardillas subirán y comerán de ese fruto. Dios es soberano aún con las montañas que vemos. Dios decide en qué momento esas colinas grandes que ahora son esos grandes volcanes, en qué momento harán erupción.
Y díganme, hermanos, aún con la tecnología que existe al día de hoy, si hoy el volcán, el Popocatépetl, que es el que tenemos aquí más cercano, decidiera Dios que hiciera erupción ese volcán, no habría poder humano que pudiera detener esa grandeza de esa montaña ahí contenida. Entonces, la grandeza de nuestro Dios no solamente es en nuestras vidas, también está en todo lo que nosotros nos rodea, la naturaleza, toda la creación de nuestro Dios está sometida a ese poder soberano de nuestro Dios. Y qué hermoso es escuchar estas palabras, hermanos, porque nos da una gran certeza y una gran esperanza de que saber que tu vida, mi vida, la vida de cada uno de los que estamos hoy está sostenida sobre el soberano, sobre el creador. Entonces, hermanos, cuando entendemos esa parte, esa verdad, que nuestra vida está sostenida en la mano del soberano, ¿cuál es el temor? ¿O cuál es la preocupación que puede afligir nuestra alma? No hay de qué temer, hermanos. Dice que la palabra de Dios, que Él es soberano en los cielos y en los abismos. Y yo les pregunto, ¿quién habita en los abismos? ¿O quién habita en este mundo? Pues los ángeles caídos, aún el mismo Satanás. Y dice que Dios es soberano sobre toda su creación. Gloria a Dios, hermanos. Es tan soberano Dios que le ha placido el día de hoy estar aquí. Los hermanos que estamos, Dios le ha decidido quién estar y quiénes no estar. Dios es tan grande en soberanía que le ha placido el lugar donde el día de hoy estamos. Pudiéramos estar en cualquier otra parte, pero a Dios le ha placido que el día de hoy, en esta hora, estemos en este lugar. Gloria a Dios, hermanos. Dice que es tan grande el poder soberano de nuestro Dios que Él ha controlado desde un principio el lugar donde nacimos. Él ha controlado quiénes fueron nuestros padres. Él ha controlado cada día de nuestras vidas y cómo hemos ido creciendo y el camino que hemos tomado. Y dice que Él es tan soberano que hasta tiene los días contados y los meses que hemos de vivir. Eso lo dice ahí en Job 14:15. Dice: los días del hombre ya están contados. Tú has decidido ya cuántos meses vivirá. Su vida tiene un límite que no podemos traspasar. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién con tanto poder, con tanta soberanía puede tener exactamente los días contados de nuestras vidas? Nadie, hermanos. Solamente nuestro Dios. Ni aún nosotros mismos, hermanos, a veces no podemos controlar muchas cosas, y menos cuándo hemos de partir. Solamente nuestro Dios, que tiene ya el día establecido en el cual estaremos delante de Él. Solo Él, porque Él es soberano. Y si su poder no es limitado, hermanos, su poder va más allá. Entonces ese poder aplicado a la soberanía de nuestras vidas, se tiene que cumplir lo que Dios ya ha establecido para cada uno de nosotros. No hay poder humano que pueda ir en contra de su soberanía. Entonces, si Dios conoce nuestro entrar, nuestro salir, nuestros pensamientos, dice que aún la palabra no está en nuestra boca y Él ya la conoce toda. Entonces, hermanos, el poder soberano de nuestro Dios va más allá de lo que a veces podemos comprender. Y Dios nos bendice en gran manera. Su soberanía ha permitido que el día de hoy estemos aquí escuchando de su palabra. Su soberanía ha permitido que el día de hoy tengamos vida, tengamos a nuestra familia, tengamos un plato sobre nuestras mesas, tengamos un techo, tengamos, hermano, la ropa que vestimos. Ese es el poder soberano de nuestro Dios. Pero, hermanos, ¿qué hay de los días difíciles? ¿Qué hay de los días en la que la enfermedad toca a nuestro hogar? ¿O qué hay cuando la enfermedad llega y parece que no se quiere ir, que ya echó raíz ahí en nuestro hogar?
y que afecta a alguno de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, y intentamos hacer de todo, ir al doctor aquí, al doctor allá, intentamos de todo lo que está a nuestro alcance, que hay de esos días que por más que hacemos, la enfermedad es tan profunda, es tan grande, que después de unos días se va, pero no se va sola, se lleva a algún ser querido. ¿Qué hay de esos días, hermanos? ¿O qué hay de esos días cuando buscamos en la alacena y no encontramos un alimento? ¿O buscamos en el refrigerador y la última papa ya se hizo más fea que nada? ¿Qué hay de esos días, hermanos, cuando los niños ya están en la mesa esperando un plato de comida y no hay nada que ofrecerles? Y tal vez llega el esposo a la casa y dice: pues solo pude conseguir un par de panes y eso los conseguí prestados. ¿Qué hay de esos días cuando la escasez realmente se siente, hermanos? Cuando buscamos saber hasta dónde encontramos una monedita para comprar algo, un alimento. ¿Qué hay de esos días tan difíciles, hermanos? Aquellos días cuando emprendemos un negocio y nos esforzamos demasiado para que ese negocio pues prospere, hermanos, pero por alguna razón ese negocio pues no da frutos, hermanos. Invertimos toda nuestra vida, nuestro tiempo, todos nuestros recursos económicos y no vemos una salida, hermanos. ¿Qué hay de esos días tan difíciles, hermanos? O aquellos días cuando la humillación llega a nuestras vidas, cuando eres insultado, cuando eres ofendido, hermano. ¿Qué hay de esos días cuando personas, tus mismos vecinos, se levantan en contra de ti, te discriminan, te ofenden, te lastiman? ¿Qué hay de esos días, hermanos? ¿Acaso la soberanía de Dios no está en los días difíciles? ¿Acaso Dios deja de ser soberano cuando las cosas no son buenas para nuestras vidas? ¿O nuestra vida se le ha salido de sus manos, hermanos? No, hermanos. Dios es soberano en todo momento. Sin importar la dificultad, la adversidad, Dios reina, hermanos. Escuchen esto bien. Dios reina, hermanos, y Dios tiene el control. Y para esto, hermanos, yo quiero invitarlos a que leamos el libro de Job en el capítulo 1, por favor. Job, como les decía, es un libro de mucha sabiduría, hermanos, que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación para entender esas verdades ocultas. Es como una mina que hay que escarbar y escarbar para entenderlo. Por eso siempre, cada que leamos cualquier libro, cualquier pasaje de la Biblia, debemos de encomendarnos al Espíritu Santo para que Él revele lo que hay allí escrito, hermanos. Trataré de leer y explicar algunos versículos claves y ser de bendición para sus vidas, hermanos. Dice en el versículo 1, dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habían pasado en turno los días del convite, y Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos uno de ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones.
y de esta manera hacía todos los días. La palabra de Dios nos dice que Job era un hombre recto y justo, temeroso de Dios. En él había un temor constante hacia Dios y lo respetaba constantemente. Y dice que aún en su temor, él ofrecía holocaustos para santificar aquello que sus hijos pudieron haber llegado a ofender a Dios. Dice que Job poseía muchas riquezas materiales, que era uno de los hombres más ricos de Occidente. Tenía 7 hombres y 3 mujeres. Sus riquezas no se comparaban a los demás habitantes de ese pueblo. Job había sido muy próspero en esa zona. Dios le había provisto de muchas riquezas, asnos, criados, bueyes, tenía muchísimas riquezas. Pero dice que un día, en el versículo 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: de rodear la tierra y andar por ella. Aquí, hermanos, podemos ver una hermosa verdad. Dios tiene el control de todo perfectamente. El que puso la mirada primeramente en Job fue Dios, no Satanás. Dios le preguntó que si ya había considerado a Job. Y otra verdad que también podemos ver aquí, hermanos, es que dice que Satanás venía de rodear el mundo. ¿Y esto qué nos quiere dar a entender? Que Job no es omnipresente como nuestro Dios. Satanás no puede estar en todos lados. Satanás tiene que estar hoy en un lugar y moverse a otro lugar. Nuestro Dios, a diferencia, es omnipresente. Él puede estar en todos lados a la misma vez. Entonces, el poder de Satanás se limita a estar en ciertas partes a la vez. Y dice que llegó Satanás a presentarse delante de Dios. Y aquí el presentarse es como el ponerse a sus órdenes. Aún el mismo Satanás se pone a las órdenes de Dios. El mismo Satanás dice que se somete aún en su rebeldía. Cuando Satanás cree que se ha rebelado en contra de Dios, la soberanía de Dios no se le puede escapar nada, hermano. Si en su soberanía de Dios no estuviera que Satanás se rebelara, entonces Dios dejaría de ser soberano. Dentro de la soberanía de Dios estaba que Satanás se iba a rebelar. Satanás se tenía que rebelar para que la gloria de Dios prevaleciera, hermanos, para que la gloria de Dios se hiciera manifiesta para nosotros. Y dicen los siguientes versículos que Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso le teme a Dios en balde? O sea, diciendo: pues tú lo has prosperado, tú le has dado mucho, ¿a poco Job te va a temer en balde? Y Dios le dio, en los siguientes versículos le dio la oportunidad de tocar todos esos bienes. Le dijo: echa tu mano sobre sus bienes y verás que Job me sigue alabando, me sigue honrando. Y Dios le dio ese permiso para tocar sus bienes. ¿Qué podemos observar, hermanos? Que la soberanía de Dios es tan grande que aun cuando perdemos algo, no es porque el enemigo nos lo haya robado, es porque Dios le ha dado el permiso de quitárnoslo. Porque Dios, en su perfecto plan, tiene un plan que a veces tú y yo no entendemos. Dios tiene una estrategia que aún no se nos ha sido revelada. Y creemos que estamos pasando por esa gran dificultad porque hemos perdido, no sé, una riqueza, una posesión que teníamos, cuando ha sido el mismo Dios quien ha permitido a Satanás que se nos fuera arrebatada.
Esto sucedió con Job. Y aconteció que un día, mientras comían sus hijos y bebían, vino uno de sus mensajeros que estaba arando los bueyes y las asnas. Y aconteció que los sabeos lo tomaron y los mataron a los criados al filo de la espada, y solamente escapó uno de sus mensajeros. Los sabeos hace referencia a una región, probablemente le llaman del Sabá, que es probablemente Etiopía, donde nos demuestra que Dios, aparte de que es soberano ante el diablo, también es soberano sobre las naciones. En este caso, los sabeos es una nación o un pequeño poblado. Entonces, Dios es soberano sobre todas las naciones, sobre México, sobre Estados Unidos, sobre Cuba, sobre aquellos países, aún aquellos países donde se persigue a las personas que predican de Jesús, aún aquellos lugares donde viven en profunda idolatría, aún en esos lugares Dios es soberano, hermanos. Si Dios, una vez más, no pudiera ser soberano de aquellos lugares donde persiguen a los cristianos, si Dios no pudiera ser soberano de esos lugares donde matan a los mismos cristianos, Dios dejaría de ser soberano. Dios es soberano sobre todas las naciones. Y con todo esto, hermanos, pues hay que confiar en Dios en todo momento, hermanos. No nos queda de otra que poner nuestra mirada en Dios, poner nuestra esperanza en Dios, porque si Él es soberano, ¿quién contra nosotros? Como lo dice la palabra. Si Dios es soberano, ¿de qué temeremos mal alguno? Si Dios está con nosotros, no importa la persecución, podremos estar en México, en un país donde tenemos cierta libertad de culto, no como en otros países que el cristianismo o otras religiones son atacadas a muerte. Pero si a Dios le place el día de mañana que aquí sea un país que exista un tremendo odio hacia los cristianos, si a Dios le place, así será México, sea Europa, sea el lugar donde sea, así será, hermanos. Y no hay poder humano que pueda oponerse a la soberanía de Dios. Y después continuaron más tragedias sobre Job. Dice que aún todavía no terminaban de darle esa noticia cuando llegó otro sirviente suyo y le dijo que había caído fuego del cielo y que había quemado a todas sus ovejas y a los pastores con los que estaban ahí. Entonces, en un solo día, Job empezó a recibir mala noticia. Primero, perdió a los criados que ya tenía. Después, perdió a las ovejas y a los pastores que tenían ahí cuidando a las ovejas. Dice que cayó fuego. Una vez más, Dios usando la naturaleza para que su voluntad obre, hermanos. Y es el mismo fuego que a veces lo entendemos que es como un rayo que cayó y que provocó el incendio. Pero hermanos, si es fuego literal el que cayó y consumió, pues es aún más asombroso, porque es como en Sodoma y Gomorra, el fuego que cayó y destruyó toda una ciudad. Así es la soberanía de Dios. Dios decide y en qué momento destruye las cosas y lo destruye, hermanos. Es el fuego abrasador que cae, o es el mismo fuego del Espíritu Santo cuando cayó sobre nosotros y nos resplandeció la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Es el mismo fuego que Dios puede mandar para cada uno de nosotros. Y qué historia la de Job, que perdió primero los bueyes, luego las ovejas, y luego dice que llegaron también contra los camellos y también los mataron. ¿Cuántas tragedias en un solo día pasó Job? Y por último, hermanos, lo que le quedaba de su descendencia, sus hijos, hermanos, sus 7 hijos, sus 3 hijas, dice que todos estaban reunidos en su casa disfrutando de un banquete, y un viento fuerte sopló y derribó esa casa, la tumbó y sus hijos murieron. ¿Se imaginan, hermanos, qué pudo haber sentido Job en ese momento? Cuando nosotros perdemos algo, nos duele mucho.
Nos duele demasiado perder algo. Pero dice aquí que en un solo día todo eso aconteció. Aún no terminaban de darle un mensaje cuando llegaba otro criado y le decía otra mala noticia. Y estaba terminando de decir esa mala noticia y llegaba otro y le decía: ahora ya pasó lo de tus hijos también, Job. Y a veces decimos que el sufrimiento llega a nuestras vidas por alguna consecuencia de algún pecado, o llega de manera inesperada. Y la verdad es que existen estas dos variables. Como un sufrimiento puede llegar como consecuencia, como también un sufrimiento puede llegar de una manera inesperada, porque es cuando Dios ha decidido probarnos. El sufrimiento que Job estaba experimentando en estos días, hermanos, no era simplemente más para allá que para fortalecer su fe, para ver realmente de qué Job estaba hecho. Porque en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, es cuando nuestra fe, nuestra creencia en Dios es donde es probada. Dice que en los días finales todas nuestras obras serán pasadas por fuego. Y ahí realmente, si fueron obras buenas, resplandecerán como el oro, pero si fueron obras malas, se quemarán como la paja. Pero eso será en los días finales, hermanos. Ahorita, hermanos, vivimos en este mundo. Vivimos en este mundo donde nos damos cuenta que somos tan débiles, hermanos, que un día a otro la enfermedad llega, la escasez se avecina, cualquier dificultad en nuestras familias puede presentarse. Y es ahí, hermanos, donde nuestra fe es probada. Es ahí donde realmente podemos ver si confiamos ciegamente en la soberanía de Dios o solamente lo hablamos y a la primera circunstancia dudamos de su poder. Y a todo esto, hermanos, yo te pregunto, ¿recibiremos de Dios solo el bien o el mal lo rechazaremos? ¿Solo recibiremos el bien y el mal lo rechazaremos, o también recibiremos el mal que proviene de Dios? Esa escasez que tal vez hoy estamos pasando, esa enfermedad, esa persecución, esos insultos, hermanos, no es más que Dios obrando en nuestras vidas, Dios forjando nuestro carácter. ¿Han visto cómo se hacen esas espadas con mucho filo? Las tienen que meter al fuego, y una vez que ya están al rojo vivo, con un martillo les pegan, pa, 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 les pegan. Así es como se forjan las armas, los grandes cuchillos, los grandes metales. Así, hermanos, así es como se forjan la vida de un cristiano. En las batallas, en los procesos, pasando por fuego, hermanos, pasando por una enfermedad. ¿Y qué diremos a todo esto, hermanos? ¿Solo de Dios proviene el bien o también de Dios proviene el mal? Dios es soberano, hermanos, con todo lo que recibimos. Dios es soberano en todo momento y jamás, hermano, créanlo, jamás se les saldrá nada de su mano. Nada se les podrá salir de su mano. Gloria a Dios, hermanos. Y después de todas estas circunstancias tan difíciles que pasó Job, dice en versículos posteriores que se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza. En el pueblo hebreo, el rasgar un manto y rasurarse la cabeza significa que están pasando un duelo, un luto de una gran pérdida. Job hizo esto en reverencia a Dios, porque dice que más adelante también se postró y adoró. Yo les pregunto, hermanos, cuando pasamos una gran dificultad, cuando estamos pasando en medio de esa tormenta,
¿Realmente nos postramos ante Dios? ¿Realmente reconocemos que proviene de Dios? ¿O renegamos en contra de Él? ¿O queremos confrontarlo y preguntarle, ¿por qué me has mandado esto a mí? Si yo soy tu siervo, si yo camino rectamente. ¿Afrontamos a Dios en la dificultad, en la adversidad? Dice que cuando uno guarda luto también y muestra esa tristeza, no es una señal de debilidad. Está escrito en Eclesiastés que hay tiempo de todo, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de gozarse, hermanos, tiempo de disfrutar, pero también hay tiempo en la que la tristeza llega a nuestro corazón. Pero lo importante aquí, hermanos, es cómo vamos a vivir ese proceso. Es cómo vamos a enfrentar ese periodo de nuestra vida que estamos pasando. ¿Bendeciremos el nombre de Jehová o lo maldeciremos? ¿Cómo será nuestra actitud ante ese momento de adversidad? ¿Será para alabarlo o será para reclamarle a Dios por lo que estamos viviendo? Dice que adorarlo es una señal de agradecimiento, señal de que estamos 100% convencidos que la soberanía de Dios está obrando en nuestras vidas. Porque, hermanos, cuando uno pasa por una adversidad y se somete a Dios y le alaba y le glorifica, hermanos, es una señal que nuestro corazón ha sido transformado. Él es el fruto del Espíritu Santo, que ahora nuestra mirada está puesta en Dios. Ahora ya no dependemos de la mano del hombre, ahora dependemos de la mano de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Y continuó Job con ese dolor tan profundo en su corazón, pero en su boca jamás hubo una palabra en contra de Dios. Y hay tantas palabras que Job nos enseña en esos versículos tan cortos, como dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Qué gran enseñanza de humildad. Cuando uno viene a la tierra, hermanos, viene desnudo, sin nada. Y el día que iremos a presentarnos delante de Dios, hermanos, no tendremos nada que mostrarle delante de Dios. Ni aún nuestras mejores obras, dice que serán como trapos de inmundicia. Ese día tan glorioso, hermanos, no tendremos nada que mostrarle delante de Dios, hermanos. Y hermanos, ese debe de ser nuestro gran gozo, hermano, porque no tenemos nada que ofrecer, hermanos, más que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es digno de presentar delante de Dios. Porque ¿qué importa, hermanos, perder lo que tenemos en esta vida, hermanos? ¿Qué importa tener salud, hermanos, si no tenemos a Cristo? ¿Qué importa tener dinero, hermanos, si Cristo no vive en nuestro corazón? ¿Qué importa, hermanos, los lujos, las comodidades de esta vida, si Cristo no vive dentro de nosotros, hermanos? ¿De qué va a servir, hermanos, el día que estemos delante de Dios? ¿De qué nos servirá, hermanos? Ni la riqueza, ni la salud, ni los placeres de esta vida, hermanos, se podrán comparar con ese día tan glorioso, hermanos. Las cosas de esta vida, hermano, el sufrimiento, la felicidad, son pasajeras, hermano. Pero lo más grandioso, lo más glorioso está por venir. Es ese día que estaremos cara a cara con nuestro Dios. Gloria a Dios, hermanos.
Y el propósito de esta prédica, hermanos, es que sin importar la aflicción, las circunstancias, hermanos, tengamos nuestra mirada puesta en Cristo, hermanos. La mirada en lo que realmente vale, hermanos. ¿Qué importa, hermanos, la aflicción, hermanos? ¿Qué importa el dolor, hermanos? Si tenemos a Cristo, hermanos. Tenemos a Cristo, hermanos, y eso es suficiente, hermanos. ¿Qué importa, hermanos? Muchas cosas que esta vida nos puede ofrecer. Dice Pablo, o ganamos a Cristo y perdemos al mundo, o ganamos el mundo y perdemos a Cristo. ¿Qué quieren, hermanos? No se pueden las dos cosas. Ganar a Cristo y perder al mundo, o perder a Cristo y ganar el mundo. Esta vida pasará, hermanos, pero esa vida eterna que Dios nos ha prometido solo la podemos recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin importar, hermanos, la aflicción, la dificultad, tengamos ese corazón que tuvo Job, como cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito, hermanos. Sea su nombre bendito en la abundancia, sea su nombre bendito en la escasez, sea bendito su nombre en la salud, sea su nombre bendito en la enfermedad, sea su nombre bendito en todo momento, hermanos. Y el anhelo de mi corazón, hermanos, es como en ese gran libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Así como está escrito cada historia de cada apóstol, de cada hermano en la fe que predicó en esos tiempos, hermanos. Mi anhelo es que algún día en ese libro esté escrito también ese nombre nuestro. Y que así como dice Job 22, que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, ese es el anhelo de mi corazón, que algún día nuestro nombre esté escrito en ese libro y que diga, en ningún momento nosotros ofendimos a Dios en nuestra adversidad, en ningún momento ofendimos a Dios y creímos que el propósito que Él estaba mandando a nuestras vidas era algo totalmente contrario a lo que nosotros queríamos, hermanos. Nuestra mirada debe de estar siempre puesta en lo eterno, en lo que ha de venir. Esta vida, hermanos, pasará, hermanos, pero la grandeza, hermanos, la vida eterna que Dios nos ha prometido, ahí está esperándonos para ese día glorioso, hermanos. Tenemos un gran consuelo, hermanos, que Dios es soberano. Dios reina en nuestra dificultad. Dios reina en nuestra felicidad. Dios reina en todo momento, hermanos. Entonces, hermanos, confiemos ciegamente y busquemos, hermanos, el proceso. Busquemos en el proceso lo que Dios está trabajando en nosotros. ¿Te has apartado de la oración? Dios busca la manera en cómo encaminarte de nuevo a la oración. ¿Te has apartado de congregarte con tus hermanos? Dios busca la forma de cómo congregarte de nuevo con tus hermanos. Dios ha visto que has perdido la fe. Créemelo, hermanos, que Dios va a buscar la manera para que vuelvas a tener fe en Él. Qué mejor hacerlo todo esto por las buenas, hermanos, que esperar a una dificultad, esperar una circunstancia, hermanos, para que aquí estemos de rodillas clamando a Dios, hermanos. Busquémoslo en todo momento, hermanos. Y así como dice Santiago, del 7 al 11, por lo tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor. Tengamos paciencia, hermanos, mirando como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, con paciencia, hermanos, viviendo un día a la vez, hermanos, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Tener también vosotros paciencia y afirmar nuestros corazones, ver nuestros corazones, hermanos,
porque la venida de nuestro Señor está cerca, hermanos. Cada día está más cerca. Hermanos, no se quejéis los unos contra los otros. No anden murmurando, hermanos, uno contra otro, hermanos. Para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante a la puerta. Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Cuántos ejemplos no tenemos en la Biblia de los profetas? Cómo fueron perseguidos, incluso hasta la vida les quitaron por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí tenemos bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, hermanos. Hermanos, tenemos la misericordia de Dios, tenemos la compasión de Dios y tenemos a un Dios soberano en todo momento. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermanos. Y nuestra mirada esté puesta en los cielos, hermanos. Dios les bendiga.